Bien, Analisa Osorio nos acompaña. Bienvenida, Analisa, muy amable. Buenos Diputada días, del Carlos. Parlatinos, además dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, visualizando, ¿no? Visualizando lo poco que nos queda ya. Mañana jueves culmina la campaña electoral a las 12 de la medianoche. El domingo son las elecciones. ¿Qué percepción tienes de lo que puede ocurrir? Bueno, primero, buenos días. Gracias por esta invitación. Sí, ciertamente es un panorama, yo diría que complicado, ¿no? O sea, una cosa son las que dicen las encuestas, sin embargo, pareciera que es un panorama bastante como Muy parejo. confuso, ¿no? ¿Ah? Confuso. Sí, porque no hay la claridad, pues, de que muchas encuestas que si gana la MU, que si gana el chavismo. En todo caso, yo creo que lo importante para mí es invitar a la población a votar. Pues. No es que esta elección define el futuro del país, que yo creo que también eso es No, se está eligiendo un nuevo poder legislativo. es de alguna exageración. Pero por supuesto que elegir a la Asamblea Nacional es muy importante. Es muy importante y sobre todo porque yo sí creo que es necesario avanzar, digamos, en el proceso revolucionario. Yo quiero aprovechar estos minutos para invitar a votar, pero que la gente tampoco se esté confundiendo, ¿no? O sea, cuando se habla de cambio, cambio fue el que tuvimos desde hace 15 años, porque yo pienso que es importante que la gente suele perder la memoria, o a algunos les interesa que se pierda la memoria. Y yo creo que es importante recordar cuál era la Venezuela antes de Chávez, cuál era esa Venezuela que pasaba hambre, estudiantes que no tenían ingresos a las universidades, que no había cupo, los viejitos que protestaban porque no le pagan sus pensiones, y salarios miserables, desnutrición. ¿Y ha cambiado mucho el panorama? Por supuesto. Por ejemplo, ahorita tú no ves que hay manifestaciones por falta de cupo en la universidad. O sea, ¿cuántas universidades nuevas no hay? ¿Cuántas oportunidades no hay para que los jóvenes estudien? ¿Cuánta gente ha sido beneficiada por la misión vivienda? 800.000 viviendas, son 800.000 familias. Son 5 millones de venezolanos que vivían en situación digna ahorita, que vivían antes en la miseria. Pero podrían decirte, bueno, Annelisa, y las colas, el desabastecimiento. Las colas, primero que estamos hablando de un asunto coyuntural, que también las hubo en el pasado. O sea, colas hubo en el pasado, desabastecimiento de leche, eso existió también. Nosotros tenemos una situación que, bueno, efectivamente aquí hay que reconocer que hay una guerra económica, hay acaparamiento, y por eso incluso hay desabastecimiento, y yo creo que también ha habido dificultades para el manejo de las divisas. ¿Tú no crees que el gobierno necesita remozarse? No se cambia el gobierno el domingo. Se cambia el poder legislativo. En todo caso, el gobierno continúa, pero no es necesario remozarse, tomar, por ejemplo, en el área económica, nuevas decisiones, medidas mucho más para enfrentar un terrible problema, por ejemplo, el de la inflación. No, yo sí creo que hay que tomar medidas en el área económica importantes. Yo creo que 3 tipos de cambio no son beneficiosos para el país. Este cambio a 630 solamente ha beneficiado a la burguesía, que además le ha permitido engordar sus cuentas en el exterior. No, y grupos que aparecieron repentinamente con maletín vacío engordar también, ¿no? Sí, Hacerse rico de la noche a la mañana. Es que realmente nosotros no estamos comprando nada que se compre a 6.30 en el exterior. Entonces esa es la realidad. Entonces ese cambio, incluso el de 12, ya no tiene sentido. Yo creo que hay que buscar... Eso es irreal. Sí, hay que tener un solo tipo de cambio que efectivamente equilibre la economía, que sea real a lo que significa el cambio en el mercado, y que efectivamente pueda controlar incluso los precios y evitar y combatir el desfalco que se le ha hecho al país. El desfalco, la fuga de capitales, justamente porque se ha beneficiado a un sector privilegiado que recibe dólares, que compra a lo mejor una parte con lo que iba a hacer, pero que otra parte está en cuenta. Sí, lo que llaman la nueva burguesía, ¿no? Que salió de la noche a la mañana. La nueva y la vieja, porque... Sí, parece que se juntaron, se dieron de la mano. Sí, yo creo que eso hay que resolverlo, porque esa es una desviación del proceso revolucionario. Ahora, tú comentabas recientemente que
por ejemplo, es una hipótesis, ¿no? Si pierde el gobierno la elección del domingo, tú solicitas un cambio de gabinete. Bueno, fíjate, yo prefería no comentar sobre eso en este momento, porque yo creo que lo importante en este momento es, bueno, tener la convicción de que tenemos que seguir avanzando en el proceso revolucionario. Pero si Maduro pierde o el gobierno pierde, Maduro debe reflexionar, dirán algunos, ¿no? Bueno, es que yo pienso que perdamos o no perdamos, yo apuesto a que ganemos, sí hay que hacer una reflexión y un esfuerzo para justamente para corregir los errores y las desviaciones en materia económica. Como decía yo, el tipo de cambio no, es absolutamente absurdo. ¿Cuándo se va a tomar una decisión para resolver el tema del precio de la gasolina? Nosotros no podemos seguir regalando la inflación. Y por supuesto, controlar el proceso de inflación para que justamente no se escape de la mano un proceso hiperinflacionario que le haría daño a todo el pueblo venezolano. Ahora, en ese sentido, bueno, a mí me decía, por supuesto, no voy a decir su nombre, un importante dirigente del PSV, que de repente, si les derrota no sería ni malo, porque eso invita a un proceso de remozamiento, de renovación, incluso hasta de depuración interna. Eso puede ser un deseo, pero eso es una amenaza muy grande, ¿no? También, o sea, yo creo que es muy peligroso pensar que es bueno perder. Es muy peligroso porque realmente nosotros no sabemos de verdad. Se pierde unas legislativas, no se pierde el gobierno, ¿no? No se pierde, pero realmente perder la asamblea puede tener algunas consecuencias. Bueno, yo creo que si hubiese un revés en ese sentido, tampoco sería que la asamblea tendría una posición con 2/3 partes, por ejemplo, que sería dramático para el proceso revolucionario, ¿no? Pero ¿Tú no crees en la coexistencia de un poder legislativo opositor y un gobierno, un ejecutivo en manos del PSV? Yo prefiero no tenerla. Prefiero no tenerla. Pero de verdad, yo creo que lo importante es que haya conciencia en el pueblo venezolano y salga a votar. Y sobre todo que el pueblo chavista, así tenga un descontento, no crea que votando por la oposición le hace un favor a la revolución. Yo creo que eso no es cierto, eso no es verdad. Yo estoy convencida de que hay ahorita no diría un quiebre, pero hay un momento que es importante para la reflexión del propio gobierno nacional, para justamente reactivar, digamos, lo que son los principios del proceso revolucionario y sobre todo corregir los defectos en el área económica. Hay que tomar decisiones probablemente después de las elecciones del 6. Hay que tomar decisiones, yo creo que es importante justamente para retomar el camino y evitar la hiperinflación y evitar que el pueblo los salarios se sigan devaluando y efectivamente que podemos tener los ingresos y cuidar, digamos, sobre todo yo creo que donde hay que tener un esfuerzo importante es la protección de las divisas del país para que justamente sean orientadas para el beneficio del pueblo y no para engordar capitales que además se van del país. Muy bien. Ana Elisa, muchas gracias, muy amable por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy.